A contramano. Hay algo muy interesante que se llama ficha limpia, ¿no? Nosotros no sabemos demasiado al respecto, pero realmente promete ser una charla interesante, promete ser un proyecto interesante, después veremos si confirmamos. Para saber los detalles, estamos hablando con Gastón Marra, profesor de la UBA e impulsor justamente de Ficha Limpia. ¿Cómo te va, Gastón? Simón te saluda. Simón, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Pero por favor, buenas noches, gracias por atendernos. A ver, contanos, ¿de qué se trata esto de Ficha Limpia? Bueno, Ficha Limpia es una iniciativa que comienza en el 2018 desde la sociedad civil, que lo que pide que las personas que fueron condenadas en primera o segunda instancia por delitos de corrupción y otros delitos dolosos graves no puedan acceder a cargos electivos, es decir, aquellos que se eligen por medio del voto, mientras no cumplan con esa pena, o en el caso de que la condena sea revocada, bueno, recuperan ese derecho al sufragio pasivo, ¿sí? Que es al ser elegido. Esto comienza en el 2018, si bien ya desde el 2009 a nivel nacional, junto con el proyecto de ley que instaura las PASO, se presentan dos requisitos de ficha limpia, y esto durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? Que podríamos decir que fue la primera que presenta ficha limpia en Argentina, para delitos de lesa humanidad. Todos aquellos delitos de lesa humanidad, genocidio, tortura, apropiación de niños, cometidos entre 1976 y 1983, las personas que tienen un procesamiento ya no pueden ser candidatas a cargos electivos nacionales, ¿sí? Y partidarios. Eso fue uno de los incisos, y el segundo con una condena en primera instancia, aunque no se encuentre firme. Referido a los mismos delitos. O sea, estamos hablando del proyecto de Cristina Fernández. Exacto, delito de lesa humanidad, exacto. Eso en diciembre del 2009 se promulga justo la ley 26.751 junto con las PASO, sí, que ahora está justo el debate si se elimina o no se elimina, pero bueno, junto con ese proyecto tan importante que se llamó Democratización de la representación política, la equidad y la transparencia electoral, sí, así se llamó el proyecto de ley. Desde diciembre del 2009, cuando es promulgado, comienzan a aplicar, ¿sí? El tema de las PASO que mencioné recién y estos requisitos de ficha limpia. En el 2018 nosotros pedimos, además de esos requisitos para delitos de lesa humanidad a partir del auto de procesamiento, que incluyan los delitos de corrupción. ¿Por qué? En 1994, con la reforma, ¿sí?, constitucional, se incluye en el artículo 36 todo lo que son los delitos, graves delitos dolosos contra el Estado que conllevan enriquecimiento. Y se equiparan a los delitos que también están en ese artículo, que son los golpes de Estado, cualquier tipo de golpe de Estado. Esos son dos delitos constitucionales que a partir de 1994, como dije, quedan en la Constitución, y por eso cuando yo lanzo la petición, ¿sí?, a través de change.org/ficha limpia, pido que a los delitos de lesa humanidad le incluyan los delitos de corrupción, según el artículo 36, que se consideran atentados contra el sistema democrático, ¿sí?, literal, como está en nuestra ley suprema, pero no ya del procesamiento, porque a mi entender, cuando hay un procesamiento todavía la causa no se elevó a juicio, ¿sí? La persona no se pudo defender, el juez no valoró las pruebas, no se dictó una condena. Contale a quien nos escucha, que no necesariamente tiene que tener conocimientos de derecho, qué implica estar procesado, qué implica que esté firme el juicio, qué implica sentencia en primera y sentencia en segunda. Bien, vamos a un ejemplo concreto. Si alguien hace una denuncia, en la fiscalía entienden que habría elementos como para imputar a la persona y comenzar a investigarla. Entonces, la denuncia, y esto es importante también, esto que voy a ir contando, porque a veces la gente dice, no, a ver si le fabrican causas y hacen denuncias. Entonces, para delimitar bien, alguien hace una denuncia, en la fiscalía entienden que hay elementos como para poder comenzar a investigar, imputan a la persona, imputan formalmente, la notifican del hecho y comienza todo el periodo de investigación. Hasta una instancia que se denomina procesamiento, donde, procesamiento o no, ¿no? Donde se entiende, el juez entiende que hay pruebas suficientes como para elevar esa causa a un juicio oral. Por eso se habla de semiplena prueba de que la persona habría cometido un delito.
se eleva, puede ser apelado y en el caso de apelar, bueno, queda el procesamiento firme o no y se eleva a juicio. Y ahí comienza el juicio. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros en Argentina, como para ir haciendo todo también que se entienda bien el contexto, adherimos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿sí? Donde en el artículo 8 establece todas las garantías judiciales que los estados partes y que adhieren a esa convención deberían asegurar a todos sus habitantes. Y ahí está el tema del juicio, el tema de poder defenderse, el tema de que exista así la presentación de pruebas, careo de testigos, etcétera, hasta la condena, ¿sí? Que es donde finaliza el juicio, ¿sí? En el caso de corrupción, un tribunal oral federal, ¿sí? Dicta una condena a una persona. Vamos a imaginar que la persona que fue condenada no está conforme con ese fallo y lo recurre, que también está en ese artículo 8 que yo les mencioné de la Convención Americana. La posibilidad de recurrir el fallo ante un tribunal superior, es decir, que otros 3 jueces examinen esa condena y la confirmen o no. Si la confirman es lo que hablamos de la doble instancia, ¿sí? O el doble conforme, como algunos lo conocen, que es el Pacto de San José de Costa Rica, que es esta convención que mencioné recién. Pero podría ser que no la confirme. Entonces, hay ya muchos indicios, pensemos que fue denunciado, fue imputado, fue investigado, fue procesado, vamos a imaginar que apeló, fue procesado nuevamente, es decir, un procesamiento firme, ¿sí? Por apelaciones, se elevó a juicio, y cursó todo, se le aseguró todo el debido proceso a la persona, se lo condenó, la persona recurrió el fallo y 3, ¿sí? En casación confirmaron ese fallo. A partir de ahí, a partir de ese momento, entendemos que la persona, mientras no cumpla la pena, debería estar inhabilitado para acceder a cargos públicos. Ya después contamos cómo es en el día a día para todos los que nos están escuchando. Solamente queda una instancia superior que es por la vía extraordinaria, sí, que es la Corte Suprema. No es que todas las causas empiezan con una denuncia, con una imputación, todo eso que mencioné antes, y llegan a la Corte Suprema. No, a la Corte Suprema se llega por la vía extraordinaria en algunos casos. Y en esa instancia final, sí, en la última instancia, ya no es que se analiza, para decirlo en sencillo, el hecho en sí, ¿sí? Que cometió o no. Lo que se analizan o se analizan otras cuestiones relacionadas con derechos, ¿sí? Pero ya no el hecho si la persona cometió o no cometió el hecho de corrupción, ¿sí? Por eso se dice que es la vía extraordinaria. Para delitos de corrupción, hoy día, por la vía penal, ya existe la inhabilitación, ¿sí? Una persona que tiene una condena firme por corrupción, ¿sí? Está en el Código Penal, está la pena, ejemplo, a tantos años de prisión, ¿sí? Y además está lo que es otro tipo de penas que están en el Código, que son las inhabilitaciones. Ejemplo, para la inhabilitación para ejercer cargos durante 5 años, 10 años, 14 años o de por vida. Entonces, para delitos de corrupción eso ya está, por la vía penal. Ficha limpia no va por esa vía penal, ¿sí? Va por la vía electoral, ¿sí? Nosotros lo que pedimos que se modifique es el Código Electoral, ¿sí? Y la Ley Orgánica de Partidos Políticos, como les mencioné, de ese proyecto del 2009, que incluyó en el artículo 33 estos 2 incisos que hablamos antes. Entonces, eso como para hacer así de forma sencilla lo que es un proceso penal. A nivel de acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que se entienda. Vamos a imaginar que nosotros votamos a los legisladores, ¿sí? Votamos a un jefe de gobierno, votamos a los legisladores. El jefe de gobierno, ¿sí? En todo lo que es el Ejecutivo, por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el artículo 57, repito, según la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el artículo 57, y también por la ley marco, ¿sí? Que tenemos, que es la ley 471, cualquier designación que haga, ¿sí? Imaginémonos Horacio Rodríguez Larreta, cualquier designación que haga, ya una persona que está procesada, no condenada, antes como expliqué, ya que está procesada no puede ser designada en una función pública. Eso es lo que ya existe desde la Constitución y en la ley, ¿sí? Marco de empleo a nivel, ¿sí? De la Ciudad Autónoma, la 471 como mencioné. Procesado, ni siquiera se habla de condena, antes. ¿Por qué? Porque se entiende que la persona tiene que resolver la situación en la justicia y una vez que se compruebe su inocencia o su culpabilidad, ¿sí? El Poder Judicial, ¿no? Los jueces, a partir de ahí podrá ingresar a la función pública o no.
¿Mm? Eso ya existe a nivel Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional, en cualquier organismo público nacional, y repito, no con condena, habla de proceso penal pendiente que pueda dar lugar a condena, ¿sí? Un procesamiento. Acá en Ciudad Autónoma yo siempre lo cuento como ejemplo, si, no sé, para acceder al cuerpo de bomberos voluntario hay que pedir certificado de antecedentes penales. Para acceder a la administración pública, para, no sé, iniciar un expediente, para, no sé, limpiar los ascensores de la casa de gobierno, para lo que fuese, hay que presentar el certificado de antecedentes penales. ¿Mm? Es decir, esto que ya existe para los ciudadanos. Lo que no existe a nivel nacional y en casi en 20 provincias y en Ciudad Autónoma es para los cargos selectivos. ¿Mm? Entonces, nosotros, por ejemplo, en Chubut ya logramos, hace ya casi 2 años, que tenga ficha limpia, con una condena confirmada, ¿sí? Como hablábamos antes. En Mendoza también lo logramos con una condena en primera instancia, ¿sí? Ya con una condena, ¿sí? Y de acuerdo, como dice, repito, como dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya con una condena por juez competente en proceso penal, se pueden reglamentar estos derechos políticos, ¿sí? Así está a esta convención a la que Argentina adhirió. San Juan también tiene ficha limpia. Jujuy, ¿sí? Fue la última que aprobó ficha limpia, también con una condena confirmada y revisada. Y Salta, ¿sí? Con Laura Cartucha, todo el peronismo de Salta que lo impulsó allá, también tiene ficha limpia con una condena confirmada, ¿sí? Y revisada. Entonces, en síntesis, de las 5 provincias, 4 con una condena confirmada y revisada, es decir, la segunda instancia, y una, Mendoza, con una condena en primera instancia. Y además en los municipios, ¿sí? Hay presentaciones de proyectos en todas las provincias y en la Ciudad Autónoma, donde ya comenzó el tratamiento, y empezó como a nivel nacional desde el 2016, cuando Silvia Los Penato presenta el primer proyecto de ley, nunca se pudo llegar a debatir en recinto. Nosotros, después del 2018, cuando arrancamos con esta movida ciudadana, empezamos, como no podíamos avanzar por nivel nacional, fuimos por los niveles provinciales y después bajamos, para decirlo en cuanto a la jerarquía de gobierno, ¿no? De niveles de gobierno, a los niveles municipales. Así es que en la provincia de Buenos Aires hay muchísimos municipios, ya más de 20 que tienen ficha limpia. El último fue Mar del Plata y Olavarría, ¿sí? Una semana y media atrás. En Córdoba, en Chubut, en Santa Cruz, ¿sí? Donde es imposible avanzar a nivel provincial, pero bueno, tenemos una diputada nacional allá que se llama Roxana Reyes, que con su equipo empezó a hacer las presentaciones en todos los municipios, ¿sí? Entonces, bueno, se está avanzando tratando como ingresar para poner límites a la corrupción por todas las vías, ¿sí? Lo ideal es algún día llegar a la ley nacional donde ya ninguna persona precandidata a presidente o vicepresidente, diputados o senadores nacionales pueda acceder ya no solo con un auto de procesamiento por delitos de lesa humanidad, sino también por una condena en primera o segunda instancia por delitos de corrupción. Es absolutamente interesante. Y decime, ¿cómo está resultando esta lucha por implementar ficha limpia? Son 4 años que estamos todos los días desde el 4 de septiembre del 2018 y hay momentos donde uno se siente muy solo, más allá de que está acompañado por mucha gente, sí, mucha gente. Nosotros comenzamos con Fanny Mandelbaum, que fue la primera que me dio una mano, y me dio una mano en el sentido de decirme, listo, Gastón, vamos para adelante, y me ayudó a darle. Pero el primer año fue muy complicado porque hoy por hoy se habla de ficha limpia, mucha gente sabe de qué se está hablando. Pero el primer año era complicado, la gente no difundía, no se involucraba porque tal vez era algo que recién empezaba a gestarse. Y recién yo creo que el fuerte fue en la época de la pandemia, ¿sí? Donde pudimos empezar a generar actividades, eventos de capacitación y todo a través de Zooms con referentes de todos lados de Argentina. Y ahí es donde, a mi entender, es donde empieza a agarrar mucha más fuerza esta iniciativa. Pero bueno, la realidad es que habiendo pasado 4 años, hay momentos de mucha soledad. Nosotros estamos desde la sociedad civil, no militamos en ningún partido político, al menos en mi caso. Habrá obviamente, son 430.000 personas, ¿no?, que adhieren a esta iniciativa, o sea que probablemente haya otros muchos que sí. Pero en mi caso no milito en ningún partido político, nunca milité, y lo que busco es establecer puentes, así como mencioné, con el radicalismo, donde se pueda avanzar en un lugar, con el PRO, con el peronismo, con la coalición cívica, así que son los 4 partidos
que más han ayudado o se han involucrado, ¿no? Para decirlo así, a nivel nacional, sí, y provincial y municipal. Pero bueno, es difícil de la sociedad civil trabajar con la clase política, hay muchas mezquindades, hay muchas internas. En todos los municipios siempre hay una que si alguien presentó, entonces del otro, hablo de la misma coalición, si un partido presentó, el otro del otro partido no apoya, se roban las autorías, ¿sí? Ayer justamente tomamos conocimiento de un municipio acá de la provincia de Buenos Aires donde había una concejal que lo había luchado, que del ARI, y bueno, y salieron con videos a decir que era la iniciativa de otra concejal que no había hecho absolutamente nada, al contrario, había trabado todo en su momento. Y nosotros ahí luchando, tratando de ayudar en su momento. Seguramente ellos dirán, no es fácil trabajar con la sociedad civil. El Poder Judicial está tan bastardeado como todos los otros poderes, pero a priori tampoco suena muy prometedor para alguien que puede verse procesado en el futuro aprobar esto. Es como aumentar las penas por corrupción. Viste que son muy bajitas. ¿Y por qué? Sí, porque se ponen todos de acuerdo aquellos que pueden ser imputados en el futuro. Es así. Claro, hay mucho. Sí, igual como siempre digo, pensemos que procesamiento, no sé, hay un juez que procesa. Y ya cuando es de delitos de corrupción, para una condena tiene que haber, son 3 jueces, si es un tribunal oral federal, y casación, que son otros 3 jueces. No es tan fácil, yo siempre lo digo porque a veces la gente cree que Ficha Limpia va a solucionar el problema de la corrupción sistémica de Argentina, y yo siempre lo digo, no es así, porque pensemos, muy pocas causas cuando se trata de poderosos llegan a juicio, a condena, tardan 14 años, en muchos casos, miren este ejemplo, en estos días justamente, ya que estamos hablando, se cumple el 27 aniversario del atentado de la fábrica de Río Tercero, ¿sí? Donde justamente los responsables, ni siquiera, ¿sí? al menos de acuerdo a lo que está en la causa, ¿no? Uno de los máximos responsables ni siquiera llegó a poder presentarse como para cosa, es decir, no llegó nunca a condena ni nada, y había pasado 20 años en otra causa, sí, también relacionada con temas de corrupción. No me gusta dar nombres, pero bueno, vamos a decir. No, en este caso, persona, ¿por qué no? Sí, es real. Claro, bueno, a Carlos Menem se lo absuelve, pero no porque era inocente, sino porque el proceso había llevado 20 años, porque lo habían apelado, que justamente el objetivo de Ficha Limpia es decir, vos el proceso penal, si querés, apelá todas las veces que quieras, pero al menos acceder a administrar los fondos públicos, si ya tuviste una condena por haber defraudado la confianza, porque te robaste el dinero que iba a las rutas, que iba a un barrio, que debía ir a donde fuese, ¿no? Más allá de todo lo que sea el proceso penal que va por otro lado, bueno, si hay una condena confirmada, mientras vos no cumplas la pena, no podés seguir administrando los fondos públicos. Y esto Perfecto. Lo vemos igual. Es básico y muy interesante, ni hablar. ¿Y cómo está el tema en la ciudad de Buenos Aires? Bien, Ciudad Autónoma también es un tema porque se necesitan mayorías especiales por ser una reforma en el Código Electoral. Son 40 votos de 60, ¿no? Que está compuesta la legislatura. El proyecto ya se intentó en el 2020, Gastón Blanchetier del espacio de Graciela Ocaña lo presentó y faltaron 2 votos, nunca se supo, 1 o 2 votos máximo, ¿no? No se pudo aprobar. Se volvió a presentar Natalia Fidel también del espacio con Hernán Reyes y Diego García Vila, Cecilia Ferrero y otros legisladores de la coalición de Juntos por el Cambio, y días atrás ya se debatió en la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside Hernán Reyes y se dictaminó. Ahora falta la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana que la preside Javier Andrade, creo que es el apellido, del Frente de Todos. Así que bueno, y después veremos cuando pase a recinto si se alcanza esta vez. Sí, en el 2020 ni el Frente de Todos ni la izquierda acompañaron. Así que bueno, veremos este año. Y a ver, también esto, como yo fui por... ¿Recordás cuáles fueron los argumentos de la izquierda? Sí, la izquierda fue... Solano, yo siempre recuerdo porque fue algo, la verdad que... a ver cómo adjetivarlo.
emblemático, no sé, algo que es para, no sé, para no olvidárselo nunca en la vida. Igual, bueno, yo creo que no conocían el proyecto, pero bueno, más allá de eso, que es una apreciación mía, Solano dijo que él estaba a favor de ficha limpia, obviamente, y de hecho ellos lo han demostrado, porque cuando fue la tragedia de Cromañón, ellos estaban ahí con los carteles diciendo a los pibes lo mató la corrupción. Cuando fue la tragedia de Once, estaban en las plazas, en primer lugar, hablando de la corrupción y todo. O sea que cuando hay tragedias por corrupción, esos están, ¿sí? El tema es qué es lo que hacen para evitar que sucedan esos hechos, esas tragedias, ¿no? Menciono dos de acá también emblemáticas de nuestra ciudad. Pero él dijo que bueno, que si se estaba a favor de ficha limpia, pero que si él votaba a favor, literal, dijo, la política se quedaba sin candidatos. Exageró, porque tampoco, repito, que los políticos, a ver, yo esto también a veces a mí me gusta ser claro, y a veces se habla de que, no sé, el Congreso es un aguantadero, la clase política, o Milei que dice basta de chorros en la política. A mí no me gustan las generalizaciones. Yo conozco muchísimo, he conocido muchísima gente de todos los partidos políticos y he conocido casos de corrupción en la mayoría de los partidos políticos, casos de corrupción o violación o abuso de menores, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto es de la política. Entonces, yo tampoco creo que si sale ficha limpia se van a quedar sin candidatos, como dijo Solano. No creo, porque no hay personas condenadas. Yo el otro día estuve en la legislatura hablando y miraba las caras de todos y yo veía, no sé, la veía, ejemplo, a Cecilia Segura al frente de todos, y yo no sé, no me la imaginaba. Si bien está en contra, pero yo decía, qué pena, porque no me la imaginaba una persona que estuviese involucrada en cosas así, digamos. Pero bueno, actúan corporativamente, eso uno lo sabe, y repito, casi todos los partidos políticos, ¿sí? Porque hay provincias donde, por ejemplo, la Unión Cívica Radical no apoya, porque uno va sabiendo y va conociendo después que había funcionarios que estaban involucrados en causas avanzadas por corrupción. Hay provincias donde, por ejemplo, Córdoba, hace 3 años, el oficialismo de Schiaretti no te habilita el debate, no te lo habilita. El año pasado en campaña electoral dijeron que sí, que apoyaban a la iglesia de Córdoba y no lo habilitaron. Pasaron las elecciones, ganaron Alejandra Vigo y Natalia de la Sota, habilitaron 2 sesiones de reunión informativa y cancelaron un año. Ya pasó justo ahora un año desde que cancelaron. Pero también pasa en provincias como Corrientes, administradas por radicalismo, ¿sí? Donde no habilitan el debate. Por eso a mí no me gustan nunca las generalizaciones. Sergio Uñac, al principio de la sesión legislativa, dijo, quiero que este año trabaje en ficha limpia y se apruebe. Y bueno, el peronismo, ¿sí? Entonces hay de todo, ¿sí? Lo que sí es cierto que, bueno, hay una parte del peronismo que no apoya, que es el kirchnerismo, y la izquierda que no apoyan ni a nivel nacional, ni en ninguna de las provincias donde se debatió, ni en los municipios. Por lo general, digamos, el 99% no han apoyado. Pero bueno, la izquierda es un caso para mí que a mí me da pena mucho. Sí, me apena mucho porque a veces uno es cómplice, uno sabe que si se abstiene o que si falta, como pasó acá en Ciudad Autónoma, si se ausenta cuando se sabe que se necesita el voto, como pasó en la votación 2020, donde hubo un legislador que se llama Eugenio Casieles, que se sabía que se necesitaba el voto y justo ese día se ausentó cuando días atrás había informado en las redes que se iba a presentar. Entonces a veces hay otras formas en la política que uno va viendo, sí, que tal vez absteniéndose, ausentándose, no solamente votando en contra, ¿no? Absolutamente. Pero la izquierda no entiendo, la verdad que no la entiendo porque aparte pensemos que, repito, que estos son normativas para justamente proteger a la sociedad, a nosotros, de unos poquitos delincuentes. Repito, yo no creo que haya muchos casos de corrupción. No creo que sean muchos los políticos corruptos. Lamentablemente hay algunos que han demostrado que creyeron que el Estado era de ellos, ¿sí? Esa es mi interpretación, ¿no? Como ciudadano, porque tal vez los habían acompañado con el voto. No es que lo justifico, ¿no? Pero a veces trato de entender, porque hay gente que dice, no, yo no soy corrupto, y uno dice, no, pero hay elementos de prueba más que suficientes de que cometiste un coso. Y yo a veces le trato de buscar la explicación así como ciudadano, repito, no. Los que son pocos son los procesados y los sentenciados. Esos sí son pocos. Claro, Hernán Reyes el día de la comisión dijo algo que me pareció extraordinario, porque justamente Neira del coso hablaba del lawfare. Y él le dijo, me pareció algo que yo no había escuchado nunca. En Argentina, los juicios express son para absolver personas o para archivar causas, no para condenar. Son muy poquitos los casos.
¿sí? Me pareció genial eso, porque es cierto, porque en ese momento cuando yo lo escuchaba a Hernán Reyes y que hablaba de los tiempos express para absolver o para, es decir, conocemos muchos casos de jueces que están y algunos que ya, bueno, partieron, pero que absolvían, y uno decía, ¿cómo hicieron para analizar y absolver tan rápidamente a alguien por enriquecimiento ilícito? Pero las condenas, ¿cuántos hay? No sé, no hay muchos casos. Ojalá tengan suerte. Nosotros sabemos que no es una medida que vaya a terminar con lo que la estructura genera, ¿no? Que es una corrupción muy, muy marcada en nuestro país, pero seguro que colabora, y a nosotros nos interesa eso, nos interesa que no nos estén administrando los que ya nos fallaron y nos robaron, claro, claramente. Tal cual. Y ¿Querés agregar algo para terminar la charla? Sí, pensá, Simón, que hay algo que me pareció importante que dijo Nicolás Rivas, uno de los jóvenes el lunes en la legislatura, ¿no? Que dijo algo que me pareció muy interesante. Repito y coincido con vos, Ficha Limpia no va a solucionar un tema que está, digamos, instaurado, sí, que es arraigado. No lo va a solucionar, pero al menos, y me pareció muy interesante lo que dijo ese joven de 22 años, de estudiante de abogacía, que estuvo hablando ahí. Dijo, los políticos, cuando accedan a un cargo, ¿sí? de representación, ejecutivo, ¿no? Más allá del legislativo, pero en un ejecutivo donde tengan que administrar fondos, ejemplo como un intendente en Salta, que se robó la plata de los caños, ¿sí? El ex intendente de Aguaray, que lo destituyó el mismo poder legislativo, ¿no? Pero lo van a pensar, ¿sí? Cuando administren, porque van a saber que en algún momento van a querer reelegir, que van a querer volver a presentarse, y ya van a saber de que si defraudan la confianza pública y priorizan en los intereses personales por sobre los generales, va a haber el día de mañana un límite, ¿sí? Algo preventivo que le va a decir, no, si vos ya fuiste condenado por corrupción, porque te robaste la plata de los caños, y tantas miles y miles de familias del norte se perjudicaron por ese dinero que vos te robaste, bueno, vas a ver que va a haber un límite para acceder a esos cargos selectivos, que hoy por hoy no existe, salvo en estas provincias que hablábamos antes. Así que bueno, esto es para cerrar, digamos, lo que quería compartir con vos, Simón, y con todos los oyentes, es la sociedad civil, ¿sí? Así como muchos años atrás el movimiento sufragista comenzó con fuerza a pedir el voto, ¿sí? El voto para la mujer, y así fue que finalmente se logró, ¿sí? Eso, y después comenzó el tema de cupo o el tema de paridad, que son movimientos de la sociedad civil, ¿sí? Porque es ahí la fuerza. No es que los políticos en su función levantan, ¿sí? Atienden una demanda y presentan el proyecto de ley, algunos lo luchan y otros lo dejan y ven si. Pero es la sociedad civil la que sostiene todo esto a lo largo de tanto tiempo, ¿no? Y tan difícil, vos preguntás, viste, el tema de los obstáculos y todo eso. Y muchas veces, repito, es muy difícil, ¿no? Porque cuando uno no ve avance, uno sacrifica mucho. Entonces uno dice, bueno, yo sostengo una causa un mes, un año, 2 años. Si yo no veo resultados, no sé, hay que tener mucha perseverancia, ¿no? Como para agarrar y decir, bueno. Entonces la sociedad civil, muchos argentinos, muchos, han logrado, o hemos logrado, ¿sí? Ir con estos avances, y bueno, ahora estamos esperando que se defina en Santa Fe, que va a ser una provincia importante, que en teoría el jueves se iba a debatir, pero finalmente no sucedió, pero bueno, será dentro de 15 días, que será, ojalá que sea una de las, no sé, ya estamos ya en el periodo final del año legislativo, ¿no? Yo quería Corrientes y me apena mucho que no se haya teniendo mayoría en las dos cámaras, ¿no? Nosotros creemos también en la fuerza de la sociedad civil, no para nada en la clase política, pero sí en la sociedad civil. Así que tenernos al tanto de lo Simón, que se vaya avanzando. Te mandamos un abrazo, gracias. Gracias, Simón. Un abrazo para ustedes.